que dijiste ya se va sin mí. No, No lo haría, no, Emilio, imposible. nunca. Mi domingo no sería el domingo que yo No estoy, sería tu con el que yo domingo. sueño. Pues mira, Pati querida, ¿Qué tenemos hoy? este domingo vamos a recordar, no solo yo, vamos a recordar a todos, vamos a invitarlos, con los monumentos. Y yo creo que el siglo XXI tiene dos tareas por delante que van a ser grandiosas. Una, Sí. detener el cambio climático, porque nos Ay, estamos acabando a la tierra. Esa es una lucha Ajá, ajá. que tenemos que dar todos los días, cuidando el agua y otras cosas más. Y la otra cosa que me llena de orgullo por mi mamá, mi abuelita y mi nana, la batalla por la equidad femenina, por las mujeres. Va a ser el Ahí siglo, vamos, solo por hoy. va a solo por ser el hoy. siglo en que las mujeres tienen que dominarnos a los señores. Bueno, mi mamá siempre me dominó, ¿verdad? Bueno, casi siempre me ha dominado, pero todas deben de ser el primer lugar en la vida porque dan la vida, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de una mujer, vamos a empezar con eso, ¿Con eso? y al final, si nos da tiempo, de un señor. Sí, Pero bueno. vamos a empezar con la mujer, con Leona Vicario. Leona Vicario. Leona Vicario, fíjense, es la única mujer que está enterrada en el Monumento a la Independencia. Eso es importante, la única mujer. Y luego recordarle al público Lo que habla que muchas otras algo muy no importante, están. que se inauguró el Paseo de las Heroínas en Reforma entre el Ángel de la Independencia, donde está Leona Vicario, y los Leones de Chapultepec, esculturas recordándonos a mujeres importantes de nuestra historia. Y mucha gente no lo sabe ni ha ido a leer por qué están ahí. Pero pues lo estamos invitando a que Yo vayan entre a ellas. Reforma. Yo entre ellas. Tú entre ellas. Yo entre Te ellas. estamos preparando. Yo nada más estoy acordándome de la hermosísima escultura de... Ay, ¿cómo se llama? Ahora se me fue. La de los lagartos que están en una barca. Ahorita se me va. Bueno, ese ¿Sí? no, pero ese es un monumento de la Carrington, de Leonora Carrington. De Leonora Carrington, No, pero esos son exacto. obras que las mujeres han hecho. Estos son monumentos sobre pedestales, sobre mujeres importantes de nuestra historia, ¿no? Que han tenido un papel relevante. Un papel relevante. Te prometo como ir a ver. La hermana de Aquiles Cerdán. De los héroes, sí, los los que hermanos mataron Aquiles a los Cerdán. Aquiles Cerdán, pues la hermana fue a la cárcel. Entonces ahí está. Entonces no nos da tiempo de ver a las 12 mujeres importantes, pero recordaremos a Leona Vicario y ahí está el segundo monumento. El primero que vamos a ver en la ilustración está en la calle de Brasil, que tampoco nadie lo ve nunca, ¿no? Está como a 4 cuadras del Zócalo, enfrente a su casa, porque era una mujer con recursos y una mujer que no dio la vida, pero su novio era Quintana Roo, ¿no? Y se fue con Morelos a luchar. Pues vámonos a la Periodista. cápsula, a ver qué nos dice. Vamos a de ver la cápsula. Vamos a ver la cápsula. Porque... Vamos a verla. Leona Vicario es una heroína de la independencia y una de las primeras periodistas de México. Este monumento a su memoria se encuentra situado en el Jardín de Santa Catarina, frente a la iglesia del mismo nombre, en la calle de la República de Brasil, en el centro histórico. Leona Vicario nació en 1789 en el seno de una noble familia criolla. Siendo muy joven, formó parte de la sociedad secreta llamada Los Guadalupe, que trabajaba en la Ciudad de México a favor de la independencia. Escribía artículos y mandaba información al periódico El Ilustrador Americano, que fundara en Valladolid el cura Miguel Hidalgo y que dirigía Ignacio López Rayón, secretario del jefe de la insurgencia. En 1813 huyó a Oaxaca para unirse al ejército de Morelos, llevando bajo su amplia falda una pequeña imprenta con la que siguió difundiendo las noticias insurgentes como corresponsal de guerra. En 1816 se casó con su novio, el abogado yucateco Andrés Quintana Roo, quien había presidido la Asamblea Nacional Constituyente que hizo la Declaratoria de Independencia en la ciudad de Chilpancingo en 1813 y participó en la redacción de la Constitución de Apatzingán en 1814. En 1833, Andrés Quintana Roo fue ministro de Justicia en el gobierno liberal de don Valentín Gómez Farías, siempre apoyado por su esposa Leona Vicario, que siguió escribiendo en los periódicos republicanos, usando su pluma para defender su proyecto de nación,
un México independiente de España. Los restos mortales de Andrés Quintana Roo, junto con los de su esposa, la heroína Leona Vicario, fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores. Posteriormente, en 1925, como reconocimiento a esta pareja de insurgentes notables que lucharon por la libertad de su patria, fueron trasladados a la cripta del Monumento a la Independencia. Leona Vicario es la única mujer que ha recibido ese homenaje nacional. Este monumento a José María Morelos y Pavón está situado en la Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos, de la capital de la República. La estatua del héroe, esculpida en mármol, es obra del escultor italiano Antonio Piatti. Fue inaugurada por el archiduque Maximiliano de Habsburgo el día 30 de septiembre de 1865 para conmemorar el primer centenario del natalicio del gran caudillo de la independencia. El monumento fue colocado en la plazuela de Guardiola en la actual calle de Madero, frente al convento de San Francisco. La plazuela cambió su nombre a Plaza Morelos por decreto del emperador Maximiliano. Al triunfo de la República, se trasladó el monumento en el año de 1868 al jardín que se encuentra frente al actual Museo Franz Mayer, en el lado norte de la Alameda Central, en la plazuela San Juan de Dios. Durante el Porfiriato, en el año 1904, el monumento se reubicó en la Avenida del Trabajo, en el barrio antiguo de La Lagunilla. La escultura en mármol fue el modelo de la estatua de bronce que en la actualidad corona el monumento que fue erigido en el Jardín de la Ciudadela en el año de 1912 en honor de José María Morelos, el principal caudillo de la independencia y generoso legislador que dio a México su primera constitución política en la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Este monumento al presidente Lázaro Cárdenas fue inaugurado el año de 1980 en un jardín de la calle de San Juan de Letrán, cuando esta avenida cambió su nombre a Eje Central Lázaro Cárdenas, en referencia al general patriota que tiene un lugar central en la historia política que creó la Revolución Mexicana del siglo XX. Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y con solo 18 años de edad, en junio de 1913 se alistó en la ciudad de Apatzingán en las tropas del movimiento revolucionario al mando del general Guillermo García Aragón, que era compadre de Emiliano Zapata. En 1920, cuando cumple 25 años, se convierte en el general más joven del ejército constitucionalista de Álvaro Obregón y en gobernador del estado de Michoacán. El 1 de diciembre de 1934, elegido por su pueblo, tomó posesión como presidente de la República. El 18 de marzo de 1938, decretó la expropiación de la industria petrolera que estaba en manos de compañías extranjeras. Esa decisión del presidente Lázaro Cárdenas es el acto más radical de la Revolución Mexicana
y fue un ejemplo para el mundo de lo que una nación debe hacer para luchar por su soberanía nacional. Esta es la voz del presidente Lázaro Cárdenas dando lectura al decreto de nacionalización de la industria petrolera. Considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron sentenciadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el auto pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Richmond Petroleum Company. California Standard Oil Company. Compañía Petrolera El Agui, Sociedad Anónima. Compañía de Gas y Combustible Imperio. El presidente Cárdenas fue un generoso educador de su pueblo. Creó miles de escuelas y en 1939 fundó el Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de México. Este monumento, en la explanada del Instituto Politécnico Nacional, rinde homenaje al hombre del pueblo que luchó por hacer realidad los principales ideales de la Revolución Mexicana, el general Lázaro Cárdenas del Río. Que esto que acabas de sacar, yo te decía la vez pasada, están ahí los monumentos. Y no el de los- Cárdenas, que es enorme, sobre eje central. Y ya son parte del paisaje y dejas de verlo. Y no te acercas a ver lo que dice, porque Y siempre el hay cosas. significado. Sí, sí. Bueno, cuando dejan, porque hay muchas Que ya se placas robaron, que ¿no? ya Ya se las están en fundieron, están en colecciones. China, fundidas. Pero mira, en el poquito tiempo que tengo, Ajá. es interesante ver cómo en México los monumentos se mueven. El de Morelos se movió Ajá. hasta Tepito 3 veces. Ajá. La Diana, en mi vida se ha movido 3 veces la Diana, ¿no? Ajá. Es un relajo, no sabes por dónde vas porque te ¿Te la van tocó moviendo. siempre vestida? Un Sí, rato le siempre pusieron, estuvo. le pusieron ahí una hojita, Ajá. en la época de Ávila Una Camacho. hojita de ¿no? parra. En Ujú. la época de Ávila Camacho. Ajá. Pero los monumentos en México se mueven. El del Caballito se fue de Bucareli Al a Munal, Tacuba, al al Munal. Munal. Entonces aquí Ajá. es una ciudad donde los monumentos se mueven. Eso hay que más recordar. los que tienen Y hay que estar caballo. viendo dónde están ahora los monumentos, ¿verdad? Es Bueno, importante. pero qué bueno que estés haciendo esto y nos reubiques Y otra vez reubicamos. con personajes a los que hay que recordar. Bueno, y la otra cosa simbólica, Sí. porque no tengo tiempo, fíjense, el presidente López Portillo decidió cambiarle el nombre. También aquí se cambian los nombres a las calles. En vez de San Juan de Letrán, es el eje central Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Dónde está eso? Decisión del presidente López Portillo para que el eje de la ciudad sea nada menos que la memoria de Lázaro Cárdenas. Yo viví como San Juan de Letrán toda mi vida. Sí, pero sí, ya sí, cuando a yo mí estaba también me trabajando ya tocó. cerca de ahí de la presidencia, pues lo cambiaron a el eje Lázaro Cárdenas. Simbólicamente muy importante. Bueno, pues para la próxima vas a traernos otras sorpresas. Otras sorpresas. Y que tiene que ver con la cultura de este país. La cultura es, pero vamos a ir entrelazando las partes de los monumentos. Perfecto, me parece muy bien. Gracias, Emilio, por tu Felicidades, presencia. Pati. Siempre Felicidades. un Buen placer. domingo.